Bienvenido a nuestro canal de Capacítate y Emprende. El tema de hoy es el sistema tributario en Bolivia. Mi nombre es Zaira García Loaiza, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales, carrera de Contaduría Pública. La mente es como el paraguas y funciona mejor cuando está abierta, dice Walter Gropius. En ese entendido, se les invita a abrir la mente para que el conocimiento ingrese. El contenido del tema es el siguiente: el sistema tributario nacional, las fuentes de financiamiento del Estado, cómo se financia Bolivia, la definición de los tributos, su estructura, los principios jurisdiccionales de estos tributos y la historia de los tributos en Bolivia. Asimismo, tenemos en el punto 3 cómo se clasifican los tributos, cómo se clasifican los contribuyentes, cómo está conformado la administración tributaria, cómo se distribuye coparticipación tributaria. El sistema tributario boliviano es una organización legal, administrativa, técnica, que es creada por el Estado, integrado por un conjunto de normas, leyes e instituciones tributarias con el propósito de recaudar, lógicamente, impuestos, recaudar dinero y a su vez administrar estos dineros que son necesarios de manera equitativa y transparente a través de una tributación progresiva. Y esta tributación progresiva también tiene que reflejarse en una distribución adecuada para financiar los gastos públicos, gastos en salud gratuita, educación gratuita, seguridad gratuita e infraestructura. El sistema tributario nacional tiene elementos. Dentro de estos elementos del sistema tributario, para que pueda regir un buen sistema, tenemos la política tributaria. La política tributaria define como una estrategia de lineamientos para la obtención de recursos para el Estado. Entonces, tiene que tener una política, cómo los va a recaudar. Otro elemento del sistema tributario es la legislación tributaria. Todo lo que quiere recaudar tiene que estar legislado mediante una norma que instrumenta la política tributaria a través de leyes y decretos. Luego tenemos el tercer elemento, es cómo lo va a recaudar. Una vez que ya tiene normado, estas administraciones tributarias aplican la legislación facilitando el pago de los impuestos y velando por su correcta aplicación. Estas administraciones tributarias las vamos a desglosar más adelante. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del Estado? ¿De qué manera obtiene recursos? Una de sus fuentes de financiamiento obtiene recursos a través de créditos externos. Los créditos externos se obtienen dineros de fuera del país, que son destinados a gasto social, escuelas y hospitales, inversión pública en caminos, obras, etc. Otra fuente de financiamiento del Estado es que obtiene recursos a través de crédito interno dentro del país, que estos igual lo destina para los mismos fines. Otra fuente de financiamiento del Estado es la emisión monetaria, destinado al mismo fin. Finalmente tenemos la fuente de financiamiento del Estado que lo obtiene a través de tributos. Los recauda mediante las administraciones tributarias que son el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, las alcaldías, gobiernos departamentales y gobiernos autónomos indígenas originarios. Esas son las 4 fuentes de donde obtiene recursos económicos, dineros, el Estado para financiar sus fines de proveer salud gratuita, educación gratuita, seguridad ciudadana, seguridad gratuita e infraestructura gratuita. Que el sistema tributario nacional tiene normas y tributos. Estudiaremos una definición de los tributos, cómo está estructurado los tributos, cuáles son sus principios jurisdiccionales de los tributos y veremos la historia de los tributos en Bolivia. Tenemos la normativa. La normativa por orden de jerarquía. Dentro de la jerarquización normativa tenemos siempre arriba, la cúspide, es la Constitución Política del Estado, que es la Carta Magna. Luego tenemos como segundo
En jerarquía, más alto son los códigos. Luego están las leyes, entre ellas, en tributos tenemos la ley 843, que es la que vamos a avanzar durante todo el semestre. Luego de leyes tenemos todos los decretos supremos, luego resoluciones supremas, luego están las resoluciones ministeriales y finalmente tenemos las resoluciones administrativas, todas estas aplicables a la tributación en Bolivia. Para comprender mejor, veremos algunas definiciones de términos. Entonces, ¿qué son los tributos? Los tributos son obligaciones en dinero que el Estado impone a través de su poder de imperio a todos los habitantes de la sociedad, en este caso a todos los habitantes de Bolivia. ¿Para qué? Para obtener recursos para el sostenimiento del gasto público y además otros gastos vinculados a sus fines y así administrar el Estado. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es un tributo cuya obligación se paga en dinero al Estado. Esta obligación que nace de un hecho generador de actividades económicas que son realizadas por las personas, tanto personas como nosotros, personas naturales y personas jurídicas que están constituidas en empresas. Además, por propietarios de bienes inmuebles y vehículos automotores y otros. Es decir, que todo ciudadano, por ser propietario de una vivienda, de una casa o de un terreno, si es propietario de un vehículo, igual tiene que contribuir. Necesariamente debemos contribuir al Estado para que éste nos otorgue salud, la educación, la seguridad ciudadana, la infraestructura y otros. Continuamos con las definiciones. ¿Qué es la política económica? Es un conjunto de estrategias y acciones que establecen los gobiernos del Estado. ¿Para qué? Para conducir la economía de los países mediante un conjunto de medidas, leyes, regulaciones, impuestos para obtener unos fines o resultados económicos específicos, ¿no? Entonces ellos hacen normas, leyes para regular qué impuestos se van a cobrar en el país. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria procura la estabilidad del poder adquisitivo interno de nuestra moneda nacional. En nuestro país, Bolivia, son los bolivianos. ¿Para qué? Para el desarrollo económico de un país es el de alcanzar y mantener una inflación baja y estable. Para ello, formula también la política cambiaria y del sistema de pagos. Entonces, lo que se quiere es que nuestro poder adquisitivo, que es lo que alcanza hoy día un boliviano, por ejemplo, 2 panes, sigue alcanzando progresivamente lo mismo en el tiempo. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es una rama de la política económica que le permite a un país establecer y planificar la utilización de los impuestos. ¿Cómo los va a utilizar? Ver el nivel de gasto público con el objetivo de mantener la estabilidad económica y administrar de forma eficiente los recursos del sector público. Esa es la política fiscal. Los tributos están estructurados de la siguiente forma. Hecho generador. ¿Cómo nace la obligación de pagar impuestos? Es que la materia imponible u objeto es la causa que da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Y la base imponible o base gravable es la cantidad, unidad de medida o valor en magnitud, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el impuesto. ¿Y cuál es la alícuota? Es una cifra o un coeficiente, porcentaje fijo que está establecido por normativa tributaria y se aplica sobre esta base imponible para determinar el importe a pagar. Y tenemos los sujetos. Los sujetos se clasifican en dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, porque tiene la facultad normativamente para recaudar los impuestos y además de cobrarlos, debe controlar y verificar y valorar y puede inspeccionar también la recaudación correcta de los impuestos, puede fiscalizar y liquidar y determinar y ejecutar la cobranza de estos impuestos y son ejercidos por las administraciones tributarias. El sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto, que sea esta persona natural como nosotros o persona jurídica, que esté obligada por disposición normativa, que haya una ley que establezca que pueda cumplir con el pago del impuesto. El tributo está estructurado también por exención. La exención, que es
La no existencia de la obligación a pagar tributo por mandato de la ley. Está establecido en el artículo 20 de la ley 2492, Código Tributario Boliviano. Esa es la estructura de cada uno de los tributos. ¿Cuáles son los principios constitucionales que rige el derecho tributario? Legalidad, capacidad económica, principio de generalidad o universalidad, principio de equidad, principio de proporcionalidad, principio de seguridad jurídica. Entonces, el principio constitucional que rige el derecho tributario de legalidad indica que todo tributo debe estar contemplado expresamente en una ley. No hay tributo sin ley que lo establezca. Si no está contemplado, no hay obligación a pagar. Capacidad económica. La posibilidad económica de las personas naturales y jurídicas para hacer frente a esta obligación, que a mayores ingresos, gastos y mayor cantidad de bienes, mayor capacidad económica. A mayores ingresos, lógicamente hay mayor gasto, ¿no es cierto? Y mayor cantidad de bienes. Entonces, si tienen mayores ingresos y gastan más, las personas, sean estas naturales o jurídicas, tienen mayor capacidad económica. Otro de los principios constitucionales que rigen el derecho tributario es el principio de generalidad o universalidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los bolivianos y extranjeros que generen rentas de fuente boliviana deben cancelar impuestos, deben tributar, pero deben tributar de acuerdo a su capacidad económica, sin ningún tipo de privilegios fiscales de uno en desmedro del otro. Todos pagamos impuestos. Pagamos impuestos, pero cumpliendo el principio de equidad. El principio de equidad establece que todos los contribuyentes que perciban ingresos o bienes deben aportar igualmente, equitativamente al Estado y deben recibir a la vez el mismo trato. El principio de proporcionalidad. Entonces, se debe pagar impuestos de manera proporcional a los ingresos y gastos y el valor de los bienes y beneficios que obtengamos como contribuyentes. La seguridad jurídica, que establece que se debe enfocar con justicia en base a la aplicación correcta de las leyes y no así de manera discrecional. Entonces debe haber seguridad jurídica en la correcta aplicación de las leyes. Continuando con la segunda parte del sistema tributario boliviano, tenemos la historia de los tributos. La historia de los tributos en Bolivia ya se remota de épocas muy antiguas, de civilizaciones andinas, donde los pueblos indígenas ya tributaban a sus líderes en forma de trabajo, mano de obra, ¿no? También en productos agrícolas y en bienes preciados, oro, piedras preciosas, etcétera, ¿no? Este sistema de tributación servía para financiar la administración pública, la construcción de obras públicas, el mantenimiento del ejército y aparecen etapas, ¿no? En la era precolombiana, culturas andinas, estaba la cultura de Tiahuanaco, los incas y los aymaras. Estos tenían sistemas tributarios bastante complejos, pero estaban basados en la reciprocidad y la distribución. Los tributos eran conocidos como la mita y el corbé. Consistían en un trabajo obligatorio en obras públicas, ya sea en agricultura y en servicio militar. Y a cambio, los líderes redistribuían los bienes y productos recaudados para garantizar el bienestar de toda la comunidad. Luego viene la época colonial, que es la conquista española. Con la llegada de estos españoles se marca un cambio radical en el sistema tributario boliviano. Se impuso un sistema colonial basado en la explotación de los recursos naturales y el trabajo indígena también. Los tributos eran conocidos como impuestos con la conquista española. Se recaudaban principalmente en forma de metales preciosos como es el oro, la plata y los productos agrícolas. Este sistema generó un gran descontento entre la población indígena, lo que había llevado a levantamientos y rebeliones, donde la gente y el pueblo se había levantado porque no estaba de acuerdo. Bolivia nace a la independencia en 1825 y se elimina el tributo indígena, pero nace la creación de impuestos sobre la propiedad y también sobre la renta. En el siglo XX ya se crea el impuesto a la renta en 1992. Es aquí que les digo, no siempre aprendan y estén preparados para desaprender y volver a aprender. Fíjense que el Servicio de Impuestos Nacionales anteriormente se llamaba
Servicio Nacional de Impuestos Internos. Esto era en 1992. En el siglo XXI se crean nuevos impuestos como el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y se implementan medidas para combatir la evasión fiscal de aquellos contribuyentes que no pagan los impuestos. En este siglo, los aspectos más relevantes fueron el rol de la minería, que ha jugado un papel crucial en la historia tributaria de Bolivia, por ser fuente importante de ingresos para el Estado en esa temporada. Luego, en la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935 se tuvo un impacto significativo en el sistema tributario boliviano. Se implementan impuestos extraordinarios para financiar el esfuerzo bélico. Luego llegan las reformas fiscales a lo largo de la historia boliviana para mejorar la equidad, la eficiencia y además la transparencia del sistema tributario boliviano. Los desafíos actuales en Bolivia aún enfrentan muchos en materia tributaria, como la alta informalidad y la evasión fiscal. Y además que tenemos regímenes que son el régimen especializado, que muchas veces se sabe de que están ahí escondidos elefantes blancos, grandes contribuyentes dentro del sistema especial, como si fueran pequeños. Todavía hay mucho por trabajar. La historia de los tributos también, el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia ha generado contenido en videos para que ustedes puedan conocer más en forma auditiva y visual la historia sobre los tributos, que al hacer clic aquí en cada uno de ellos, cuando se hace una manito, pueden acceder. Después de conocer la historia de los tributos en Bolivia, vamos a ver la clasificación de los tributos. ¿Cómo se clasifica? Clasificación de los tributos. Por su naturaleza, los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. También los tributos se clasifican por su dominio y competencia. Pueden ser nacionales, departamentales, municipales y gobiernos autónomos indígenas originarios. Clasificación de los impuestos por la manifestación de la riqueza. Tenemos el impuesto al consumo, el impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta. También se clasifican los tributos por categorías. Estos pueden ser directos e indirectos. Luego tenemos los tipos de regímenes. Régimen general y el régimen especial. Había un tiempo el régimen RG7. En la pandemia salió eso. Luego tenemos también el otro gravamen aduanero, es el GAC, más que todo es de comercio, se aplica en las importaciones. Vamos a detallar la clasificación de los tributos por su naturaleza. Teníamos que eran 4, ¿no es cierto? Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. ¿Qué son los impuestos? De acuerdo a la teoría recopilada de la normativa tributaria, se tiene que los impuestos son tributos cuya obligación se paga en dinero al Estado, obligación que nace de un hecho generador de actividades económicas que son realizadas por personas tanto naturales y como jurídicas, además por aquellos propietarios de bienes inmuebles y vehículos automotores. En otras palabras, es el Estado quien recauda estos impuestos y son los contribuyentes, o sea, los ciudadanos, tanto constituidos en empresas como personas naturales, tienen vehículos, que tienen casas, que son los bienes inmuebles, terrenos, son los que pagan este impuesto. En tanto, las tasas son tributos, pero están destinados a la prestación de servicios de derecho público que beneficien a los sujetos pasivos. Es decir, por el pago que ellos realizan, que los contribuyentes realizan al Estado, esto se retribuye mediante la prestación de un servicio. Por ejemplo, cuando pagamos la energía eléctrica, dentro de nuestra factura viene un detalle donde dice tasa de alumbrado público. Por alumbrado público es una tasa que te están cobrando. En este caso está porcentual, ¿no? Del alumbrado público. Por ese importe te devuelve y te lo ilumina las calles. Entonces lo que estás pagando se te está retribuyendo en un servicio, o sea, vuelve a ti. La clasificación de los tributos según su naturaleza en contribuciones especiales son aquellos tributos destinados a un beneficio o a un aumento de valor de las obras públicas del establecimiento o ampliación de servicios públicos que se rigen hacia un grupo individualizado de personas que éstas se benefician, como hacer mantenimiento de carreteras,
ampliación de redes de agua, ampliación de redes de alcantarillado. Lo establece el artículo 12 de la sección 1, capítulo 2 de la ley 2492, el Código Tributario Boliviano. En este caso, por ejemplo, podría ser que los vecinos, digamos, de tu barrio decidan ampliar la red de agua. Entonces ellos ponen su aporte y a la vez solamente como ellos están poniendo su aporte, que puede ser una parte que ponen ellos, otra parte lo pone el Estado. Normalmente ocurre así, ¿no? Para que se haga esa obra y les beneficia solamente a ellos, ¿no? A su comunidad. Tenemos las patentes, que es una clasificación de tributos según su naturaleza también. Las patentes se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, o sea, de los bienes del Estado. Se obtienen autorizaciones para realizar actividades económicas. Por ejemplo, las patentes se pagan anualmente por el hecho de tener una actividad económica funcionando. Pasamos a la clasificación de los tributos por su dominio. Los tributos son de carácter nacional, también de carácter departamental y de carácter municipal. Desarrollaremos cada uno. Los tributos de dominio nacional son a nivel central del Estado, es decir, que toda la recaudación por estas actividades directamente se centralizan en el Estado, va a las arcas del Estado, de la nación por venta o transmisión de dominio de bienes y por prestación de servicios. O sea, vendes ropa, vendes algo, ¿no? Algún bien y ahí se pagan impuestos que van al Estado. Transmisión de dominio de bienes, entregas a otros los bienes, o sea, cambia de dueño, como quien dice. Importaciones definitivas, o sea, lo que traemos de otros países hacia nuestro país, se paga también impuestos. Ahí habíamos visto, ¿no? El gravamen aduanero y también habíamos visto el IVA y el ICE también, dependiendo que lo que se esté importando. Entonces, todo eso va a ir al Tesoro General de la Nación. También la obtención de rentas, utilidades y beneficios de personas naturales y colectivas. Las transacciones financieras, las salidas aéreas al exterior, actividades de juegos al azar, sorteos y promociones empresariales, todos esos impuestos van a ir a las arcas del Estado. También la producción y comercialización de recursos naturales de carácter estratégico. Todos los impuestos que graben acá se van al Estado. ¿Cuáles son los tributos de dominio departamental? Los gobiernos departamentales de cada uno de estos departamentos tienen los siguientes. Uno, la sucesión hereditaria y la donación de bienes inmuebles y además los bienes muebles que estén sujetos al registro. Es decir, cuando se heredan, o sea, se mueren los papás o los abuelos, se mueren y dejan sus bienes. Hasta ahí es la sucesión hereditaria. Ahí se pagan impuestos, que lo vamos a ver más adelante también, un tema específico de sucesiones hereditarias y donaciones. También la propiedad de vehículo a motor para navegación aérea y acuática. Fíjense que no es para la terrestre, es para aérea y acuática. La afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y por actividades hidrocarburíficas, mineras y de electricidad, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos. Fíjense que son muy pocos. Luego nos vamos a la clasificación de los tributos por su dominio municipal. Los gobiernos municipales, o conocidas también como alcaldías, pueden cobrar tributos a la propiedad de bienes inmuebles, sean estos urbanos y rurales. Lo establece el artículo 394 de la Constitución Política del Estado. También la propiedad de vehículos automotores terrestres, se pagan los impuestos en el gobierno municipal. Las transferencias onerosas de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni se realiza por empresas unipersonales y sociedades con actividad comercial. Es decir, yo te vendo a vos así como persona, debemos pagar el impuesto por esa transferencia al gobierno municipal de ese vehículo, ¿no? De ese bien que estamos vendiendo. Pero es de persona a persona. Sí, o sea, yo no me dedico a comprar y vender vehículos, esa no es mi actividad principal, ¿no? Simplemente tengo un vehículo de mi uso y lo estoy vendiendo. Entonces, ese se paga en el gobierno municipal, pero es diferente cuando
compra del exterior, los trae acá, los ensambla y los vende. Es su comercio, ¿no es cierto? Entonces eso no va a ir. Ellos tienen, como cualquier venta, aplicar los impuestos correspondientes. También es de dominio municipal el tributo por el consumo específico sobre la chicha de maíz. Esto en Cochabamba. Pasamos a la clasificación de los impuestos por la manifestación de su riqueza. Se clasifican en tres: impuesto al consumo, impuesto al patrimonio e impuesto a la renta. Lógicamente, ¿no? El que más dinero tiene, más impuesto paga. El que más gasta también paga más impuestos, porque el que tiene plata, pues gasta más. En realidad es el que gasta más el que paga más impuestos. El impuesto al consumo integra el IVA, impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo específico, el impuesto a las salidas aéreas al exterior, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, el impuesto al juego y el impuesto a las transacciones financieras. Hoy por hoy este impuesto está ahí, ¿no? Porque estancado, podríamos decir, porque los bancos no reciben dólares, no se puede abrir cuentas en dólares esta temporada. Dentro de la clasificación de los impuestos por la manifestación de su riqueza tenemos el impuesto al patrimonio. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y automotores se paga anualmente al gobierno municipal. Luego también tenemos el impuesto a las grandes fortunas. De 30 millones de bolivianos en adelante ya se paga. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Ahí está ¿no? Los impuestos a las donaciones, porque es gratis, ¿no? Impuesto a la transmisión, transfieres gratuitamente a tus hijos, entonces se tiene que pagar también. Luego tenemos el impuesto municipal a las transferencias. Este impuesto, y ya lo habíamos visto anteriormente, igual se paga cuando de una persona a otra se vende muebles e inmuebles, como vehículos automotores. Bueno, entonces podríamos decir que el impuesto al patrimonio está conformado por estos cuatro que grava al patrimonio. El impuesto a la renta es otra clasificación por la manifestación de la riqueza. El IUE, impuesto a las utilidades de las empresas, más conocido como impuesto a la ganancia a nivel mundial, de acuerdo a las normas contables, a las NIF, ¿no? A las NIC y a las NIF. El régimen complementario al impuesto al valor agregado. También este es el impuesto que lo llaman en otros países impuesto a las personas. Es decir, que todos los que trabajamos en relación de dependencia debemos pagar este impuesto si sobrepasa los 4 salarios mínimos nacionales, podemos redondear, ¿no? El impuesto a las transacciones, el impuesto directo a los derivados de los hidrocarburos, conocido como IDH. Entonces, de esa forma se clasifican los impuestos por la manifestación de la riqueza. En esta parte podemos desarrollar un poco más la clasificación de los tributos según su competencia del nivel central del Estado y los gobiernos autónomos para la creación, administración y modificación de los tributos. Esto es de la Fundación Jubileo, un recorte que hemos sacado, que está bastante interesante. En competencias privativas se clasifica y también en competencias exclusivas. Dentro de las competencias privativas tenemos el nivel central del Estado y está la normativa en este artículo, número 19, parágrafo 1, artículo 298. El Estado puede crear impuestos, puede crear tasas y puede crear contribuciones especiales. Nos indica los límites a la potestad tributaria, no a la creación de impuestos con hechos imponibles análogos. O sea, no puede haber el mismo impuesto a nivel central, a nivel departamental y en estos otros niveles, ¿no? Bien, conocemos que no se pueden crear impuestos con hechos imponibles análogos que grave a lo mismo. Entonces, el nivel central del Estado puede crear impuestos, tasas, contribuciones especiales. Los gobiernos autónomos también pueden crear otros impuestos que no existan a nivel central, otras tasas, pero estos, fíjense, tienen una especialidad de crear patentes forestales y también contribuciones especiales, pero que no sean las mismas que los gobiernos municipales. Y además, dice, ¿no? Aquí, no creación de impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción. Lo que quiere decir, por ejemplo, en el departamento de Tarija se puede crear solamente, son válidos y aplicables para el departamento de Tarija. No puede crear para el departamento de Santa Cruz o para ninguno de los otros 8 departamentos. Bien,
Luego tenemos los gobiernos autónomos municipales. La base normativa está acá. Pueden crear impuestos, tasas, patentes municipales y contribuciones especiales, que no son los mismos tipos en el central, en el departamental, tampoco los gobiernos originarios, son otros tipos de impuestos. No creación de impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Es decir, en los gobiernos municipales, por ejemplo, estas patentes, dice que si bien es cierto que va a crear, pero no puede otorgarle un espacio a una persona que quiera hacer comercio donde no nos va a dejar transitar libremente en media calle, por ejemplo. Es así que, por ejemplo, en la plaza mismo, hay adentro es de libre circulación, ¿no es cierto? No hay negocios montados ahí alrededor de la plaza, solamente cuando hay ferias exclusivas y autorizadas, ¿no es cierto? Pero no hay negocios que todo el tiempo estén por ahí, que nos estén obstaculizando el libre tránsito. Hay que tomar en cuenta que los gobiernos municipales no pueden crear estos impuestos en vías públicas donde uno circula. Luego tenemos los gobiernos autónomos indígenas, originarios campesinos, ellos también pueden crear tasas, pueden crear patentes y contribuciones especiales, mismas que no se van a repetir, ninguna se repiten entre ellas. Muy bien. Vamos a clasificar los tributos por el dominio y categoría. Este cuadrito ha sido bien trabajado. Para comprenderlo mejor, nos vamos a ir al significado de los términos. D quiere decir impuesto directo. Grava la riqueza de las personas afectando a su patrimonio y a sus ingresos. En cambio, el impuesto indirecto grava el cómo se utiliza la riqueza, grava al consumo. En otras palabras, podemos decir que el consumidor final paga el impuesto. Cuando nosotros nos compramos una ropa, por ejemplo, y nos las ponemos, nosotros los que pagamos el impuesto, cuando habla de impuestos indirectos. Entonces no lo paga la empresa comercializadora, lo paga el consumidor final, el que lo usa la ropa, o si está en un restaurante, el que comió el alimento, pues pagó, ¿no es cierto? Y recibió a cambio una factura. Ahora que sabemos los significados que significa I y D, vamos a desglosar la clasificación de los tributos por el dominio y categoría. Lo tenemos aquí las categorías, ¿no? Directo e indirecto. De dominio nacional, todos los impuestos que se recaudan y van a las arcas del Estado son los siguientes. El impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades de las empresas, régimen complementario al impuesto al valor agregado, que es un impuesto directo. El impuesto a los consumos específicos es un impuesto indirecto. El impuesto a las salidas aéreas al exterior. El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados es un impuesto indirecto. El impuesto a las transacciones financieras, el impuesto al juego, el impuesto a la participación del juego, el impuesto a las grandes fortunas. También se tienen regímenes especiales de dominio nacional. Dentro de los regímenes especiales tenemos el régimen tributario simplificado, el régimen tributario integrado y el régimen agropecuario unificado. Estos impuestos son de dominio nacional. Los impuestos de dominio municipal son los siguientes. Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto municipal a las transferencias, tasas y patentes municipales, afectación al medio ambiente causadas por vehículos automotores terrestres. Los impuestos de dominio departamental son sucesión hereditaria y donación de bienes, inmuebles, sujetos a registros públicos, sobreventuras y TGB. Es un impuesto directo. Impuesto a la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. Afectación al medio ambiente, excepto actividades hidrocarburíficas, mineras y eléctricas. Esos son los tributos de dominio departamental. Luego tenemos el gravamen arancelario GAF, que es de dominio nacional. Lo denominamos como comercio exterior. Regímenes tributarios. ¿Cuántos regímenes tributarios existen en Bolivia? La administración tributaria boliviana tiene dos regímenes, régimen general y régimen especial, que están vigentes. Dentro del régimen general, clasifica en grandes contribuyentes GRACO, en PRICO y en el resto. Régimen especial. Dentro del régimen especial tenemos el régimen tributario simplificado,
el integrado y el régimen agrario unificado de la Administración Tributaria de Bolivia. Clasificación de los contribuyentes. Los contribuyentes son los sujetos pasivos, los que pagan el impuesto. ¿Cómo se clasifican? Estos se clasifican según la Ley 843 en su artículo 23, personas naturales, en empresas, que son las personas jurídicas, en herencias yacentes, sucesiones indivisas, comunidades de bienes que constituyen unidad económica o un patrimonio separado que sea susceptible de imposición. Herencias yacentes y sucesiones indivisas. ¿Cuántas administraciones tributarias existen en Bolivia? El Decreto Supremo 27310 del 9 de enero del 2004 reglamenta el Código Tributario Boliviano en su artículo 3, parágrafo 1 y 2, señala las administraciones tributarias son sujetos activos a efectos de la ley Código Tributario Boliviano. Se entiende por administración tributaria a cualquier ente público que tenga las facultades de hacer gestión tributaria expresamente otorgada por la ley. Es decir, que la ley lo establece, los recursos van a cobrar, van a fiscalizar. El Servicio de Impuestos Nacionales es una administración tributaria de dominio nacional. Luego tenemos el gobierno departamental, el gobierno municipal, la aduana, y el gobierno autónomo indígena originario campesino. Esas administraciones tributarias son sujetos activos encargados de recaudar y fiscalizar y administrar la gestión tributaria del país. ¿Cómo se distribuyen los impuestos? Coparticipación tributaria. Lo básico que nos muestra la fuente de la imagen de impuestos nacionales dice que se distribuye en salud, en seguridad, en servicios, en educación e infraestructura. En otro folleto también nos indica en telecomunicaciones. Al hacer clic aquí podemos también acceder a la documentación fuente. Entonces, los tributos y regalías están en esta columna y su dominio está en la siguiente columna, si son nacionales, departamentales, municipales, y en la tercera columna tenemos la coparticipación, cómo se distribuyen estos impuestos, su vigencia si están vigentes. Con el IVA, el IT, el ICE, el ISAE, el IUE, el RCIVA y el gravamen aduanero son de dominio nacional, coparticipan de la siguiente forma. En un 75% se queda en el nivel nacional, el 20% se va al municipio y el 5% se viene a las universidades para educación. Están vigentes, ¿sí? El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados es de dominio nacional y el 65% se va al nivel central. El 30% al nivel departamental y el 5% a las universidades. El IDH es igual, de dominio nacional, pero un 27.3% se queda en el nivel central, el 9.9% va al departamental y el 34.9% se coparticipa al nivel municipal. El resto se reparte entre otros actores y cuentas no territoriales. El IDH está completamente vigente hasta hoy. El impuesto a la participación del juego, IPJ, es de dominio nacional, es decir, que la recaudación va al Tesoro General de la Nación y de ahí coparticipa en un 70% al nivel nacional, se queda ya, ¿no? Y el 15% al departamental y otro 15% se va al nivel municipal. Sumarizando todo, se hace el 100% del impuesto al juego. Está completamente vigente. El impuesto a las transferencias financieras, el impuesto a la venta de moneda extranjera y el IJ son de nivel nacional. Cabe recalcar que el impuesto a la venta de moneda extranjera no está vigente ahora. De estos otros dos, entonces, actualmente del ITF y el IJ, este se queda en el nivel central. No coparticipa con nadie, está completamente vigente los dos, el ITF y el IJ. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes es de dominio departamental. No se coparticipa, se queda en el departamento y él lo administra. Está vigente. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto municipal a las transferencias, el ICE, a la chicha, es de carácter municipal. Fíjense que aquí también hay otro ICE, ¿no? Pero en el municipal solamente es el de la chicha. No se coparticipa porque es del departamento y se queda en el departamento.
para que lo administren, ¿no? Las gobernaciones. Está vigente. Afectación al medio ambiente causada por vehículos automotores terrestres es de dominio municipal. No está legislado por los municipios, no está vigente tampoco. Propiedad de vehículos a motor para navegación. Es de dominio departamental, pero tampoco está legislado y no está vigente. Pero afectación del medio ambiente es departamental, todavía no está legislado por departamentos, tampoco está vigente. En tanto, los regímenes especiales, los tres, el régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el régimen agropecuario unificado son de dominio nacional. No se coparticipa, se queda en el Tesoro General de la Nación y ellos lo administran. Las tasas y contribuciones especiales existen tanto de dominio nacional, departamental y municipal. En general no se coparticipa, excepto las tasas de rodaje de vías interdepartamentales están completamente vigentes. Las patentes son cobradas por los municipios, ellos lo administran, no se coparticipa y están completamente vigentes. Pasamos a todo lo que es regalías. Las regalías por hidrocarburos es de dominio nacional y coparticipa. 33.3% es de nivel nacional, se queda en las arcas del Estado para que lo administre. El 66.7% se coparticipa a nivel departamental. De este 66.7%, el 5.6% corresponde a regalía nacional compensatoria, pagadera a los departamentos del Beni y Pando. Para Beni, 2/3 y para Pando, 1/3. El restante 61.1% se distribuye entre los departamentos donde se origina la producción de estos hidrocarburos. Está vigente. Dentro de las regalías tenemos la minería. Es de dominio nacional y el 85% va al nivel departamental. Un 15% coparticipa a nivel municipal. Está vigente. Luego tenemos forestal. En forestal tenemos el desmonte, que es de dominio nacional, pero se distribuye un 25% departamental y el otro 25% va a los municipios. Está completamente vigente. Dentro del forestal también tenemos aprovechamiento. Es de dominio nacional y el 35% se queda en los departamentos y el 25% se va a los municipios. La fuente de esta información es el análisis 4/2018, Tributación y Equidad en Bolivia, Estadísticas y Revisión de los Estudios Cuantitativos de Sergio Villarruel. Jerarquía de la normativa. Tenemos la pirámide. Primeramente está la Constitución Política del Estado, luego están los convenios y tratados internacionales, los códigos, las leyes, decretos supremos, más abajo tenemos las resoluciones supremas, resoluciones ministeriales y resoluciones administrativas. El más alto nivel siempre está en la Constitución Política del Estado, que es la Carta Magna de nuestro país. La normativa tributaria es la siguiente: la Ley 843, el Código Tributario Boliviano 2492, la Ley 154, la Ley 1606, la Ley 812 y hay más normativa todavía. Dentro de la página web del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, en el botón Normativa Tributaria, hacemos clic aquí para encontrar la normativa. Desde la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones normativas de directorio y anteriores normativas al 2002, convenios de doble tributación, convenios de cooperación internacional. Dentro de las leyes, al hacer clic podemos encontrar la normativa. También podemos encontrar en versión PDF la Ley 843 y la 2492. Nos muestra el compendio tributario. Los decretos supremos están por orden de fecha. Las resoluciones ministeriales están por gestión. Convenios de doble tributación. Tenemos los convenios entre Bolivia y Argentina, con Alemania, con Gran Bretaña, con el Reino de Suecia, también el convenio de Bolivia con Francia y con España. También podemos acceder a la decisión 578 del régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. En conclusión, el sistema tributario boliviano es una organización legal, administrativa y técnica que es creada por el mismo Estado, integrado por un conjunto de normas, leyes e instituciones tributarias
con el propósito de recaudar y administrar los recursos necesarios de manera equitativa, transparente y a través de una tributación progresiva y una distribución adecuada para financiar los gastos públicos del Estado. Actividad práctica del tema. En equipos de estudiantes educadores, conformado por 4 estudiantes, se elegirá un estudiante educador del equipo. Se bautizará con un nombre a su equipo de trabajo. Una vez organizados, se debe realizar las siguientes actividades tomando en cuenta la estructura de los tributos: el hecho generador, el sujeto pasivo y el sujeto activo, la base imponible, la alícuota y el destino del impuesto, con una duración de 30 minutos para la elaboración del presente trabajo, que consistirá que el equipo 1 creará un impuesto nacional, el equipo 2 creará un impuesto departamental y el equipo 3 creará un impuesto municipal. Posteriormente, cada equipo expone el impuesto creado explicando el destino específico de la recaudación proveniente de este impuesto. La duración de la exposición por equipo es de 7 minutos. En nuestra pizarra final tenemos los enlaces a la bibliografía. Al lado derecho tenemos las actividades a realizar, que puedes acceder haciendo clic. ¿Tienes alguna pregunta? Visítanos en nuestras redes sociales. El tema de la próxima clase es el Código Tributario Boliviano. No te lo puedes perder. Si te interesa la plantilla, contáctanos en la cajita de descripción. Para más videos educativos, suscríbete, comenta, comparte, regálanos un like y activa la campanita.